la agenda del día vamos a trabajar dos ejemplos. Uno un poco más teórico, tomado de MyIB, y el segundo es una exploración, es una evaluación interna que elegimos al azar de uno de los estudiantes, que bueno, la tenemos aquí para que lo relacionen ustedes y puedan ver. Entonces, damos inicio a la clase. Bueno, muchas gracias, profe. Como decía el profesor Andrés, es para que ustedes puedan aplicar lo que estamos viendo en la investigación individual, que puedan aplicar la matemática y vean cómo se hace la relación. Okay. En el primer ejemplo tenemos un ejemplo que se tomó de la página oficial del Bachillerato Internacional. Y este ejemplo esta investigación interna tuvo una calificación de 4, ¿verdad? El título es Efectos de la luz solar sobre la biomasa. Como dice ahí, fue tomado del banco de ejemplos de investigación interna de IB. Okay. En resumen, la investigación se basó en tomar un espacio físico del suelo de la institución donde estudiaban los alumnos, ¿verdad? Y delimitar una parcela. ¿Saben lo que es una parcela, verdad? Un espacio físico. Esa parcela fue de 1 metro cuadrado, considerando que tuviera ciertas características, entre ellas que una parte de la parcela estuviera directamente enfocada a la luz solar y que otra parte estuviera generalmente la mayor parte del tiempo a la sombra. Entonces tenemos la pregunta de investigación: ¿cómo afecta la exposición al sol a la biomasa seca de la hierba por encima del suelo? Con esta delimitación del espacio, el estudiante pretendía demostrar si las plantas que estaban más expuestas a la luz conservaban una biomasa de mayor calidad o de mayor peso, ¿verdad? O de mayor masa que la biomasa que estaba en la zona donde la luz no le daba directamente. ¿Y cómo iba a hacer esto? Bueno, después de que delimitaba el espacio, iba a seleccionar al azar, ¿verdad? Ciertos espacios que se delimitaron dentro del metro cuadrado. ¿Cómo hizo eso? Bueno, vamos a mostrar acá. Los materiales son una parcela de muestreo de 1 metro cuadrado. El cuadro de muestreo se dividió a la vez en cuadritos de 10 centímetros cuadrados y necesitaron 10 bolsas de plástico de cierre hermético y una balanza. Entonces veamos ahí lo que les estoy explicando. Ese metro cuadrado fue delimitado teniendo... No, perdón, no estamos grabando. ¿Sí? Ok. Delimitando un espacio expuesto totalmente a la luz y un espacio totalmente a la sombra, ¿verdad? Tratando de que no hubiera intervención solar en la mayor parte del tiempo. En ese espacio, ese metro cuadrado se dividió en 100 espacios de 10 centímetros cuadrados cada uno, como pueden ver en la imagen. Y de ahí, al azar, se escogieron 5 espacios a la luz y 5 espacios a la sombra. Los espacios a la luz son los que están marcados con amarillo y los que están a la sombra son los que están marcados con azul, ¿verdad? De esos espacios elegidos al azar, el estudiante recortó las plantas a raíz del suelo, dejando la raíz intacta dentro de la tierra. Y cada una de esas muestras fueron colocadas en las bolsitas que vimos que el estudiante pues había anotado dentro de sus materiales. Esperó 2 días que las plantas estuvieran en las bolsitas y se pudieran secar, y luego hizo la comparación entre las masas. ¿Okay? Entonces, ¿qué observaciones adicionales realizó a partir de esto? Que la hierba a la sombra era más irregular, que el área expuesta al sol había más hierba muerta y que la hierba del área expuesta al sol estaba más húmeda que la hierba a la sombra. Bien, chicos, vean. Entonces, usted se volvería a la anterior. La idea es relacionar conceptos de biología con matemática. Ahora, por ejemplo, esta cuadrícula, que yo agarre ese metro cuadrado y lo parte en cuadritos de 10 por 10, imagínense 10 por 10, es un montón
montón de cuadritos en el piso y tomar exactamente el pedacito 2, el 21, ¿qué tipo de concepto matemático estamos considerando ahí? El tomar esto es una muestra que podríamos poner estratificada, aleatoria, por conveniencia. ¿Qué tipo de muestreo se usó en este estudio? Estoy entre... ¿La teacher? ¿Seguro que lo dijo? Estoy entre a conveniencia o a Yo pondría los dos, ¿verdad? Es aleatorio porque dijo que es un sistema aleatorio, pero también hay conveniencia. ¿Dónde está la conveniencia? digamos, escoger la cantidad de... ¿Cuál es la diferencia entre el amarillo y el verde? Tú que pongan atención, si no la clase hoy no la van a agarrar del todo. Chicos de la casa, ¿cuál es la diferencia entre el verde y el amarillo? Eso, muy bien, excelente, Gloriana. Necesitábamos 5 a la sombra, 5 al sol. Entonces ya tenemos muestras a la sombra y al sol, ¿ok? Teacher, pásala, por favor. ¿La paso? Sí. ¿Pusiste aquellas tablas que te mencioné? Sí, aquí está. Eso, muy bien, vean. Entonces el estudio ya sigue como la parte más matemática, la parte biológica tiene que ver con cómo elegimos, ¿verdad? Pero esas parcelitas, esos pedacitos de tierra que se sacó la muestra y se midió la biomasa, pues las expuestas al sol, aquí tengo 5 muestras y a la sombra tengo 5 muestras, ¿ok? Estos dos tablas muestran dos conjuntos que están midiendo el mismo tipo o el mismo elemento. ¿Qué prueba tendría sentido hacer aquí? Un chip cuadrado, una Pearson, Spearman, Student. ¿Qué creen que tendría sentido? Me parece que podría ser un test student. Ajá, ¿por qué? Bueno, digamos, por el cuadrado no podría... Es una T, ajá, es una prueba T. ¿Por qué? ¿Cuándo usamos la prueba T? Bueno, es como la misma, puede haber variables que, o sea, implantes, por ejemplo, que se van aplicadas diferentes, entonces no, tal vez igual que binomial. Ok, sí, podría ser que no haya ninguna de esas distribuciones. ¿Cuándo se usa la prueba T? Emilia, ¿usted sabe? No. Desde una perspectiva más es un efecto que estaba creando la misma. Ajá, ahí. Felipe acaba de decir una parte clave. Es que estamos midiendo lo mismo. Es el mismo elemento, la misma masa, la misma hierba, es la misma, solo que a una le pegó el sol y a la otra no. Entonces, lo dijiste ahí, ¿verdad? Dentro de tus ideas. Entonces, ya tenemos esto, tenemos el otro. Ok, ahora pregunta, chicos, para hacer una prueba T, ya sabemos que es una prueba T, ya tenemos claro por qué es una prueba T, ¿qué necesitamos? Los datos, aquí están los datos. Exacto, aquí sacar el promedio y la desviación estándar. Muy bien, Tomás. Entonces, vamos a sacar el promedio y la desviación estándar de estos datos que tenemos acá. ¿Ok? Teacher, ¿me permite? ¿Les puedo compartir? Deja de compartir. ¿Listo? Y yo comparto por acá. Entonces, vean que en bar 1, en la calculadora, ¿verdad? Vamos a considerar cómo hacer esto. Entonces, lo que hacemos es meter los datos. ¿Usted me ayuda? ¿Cuáles son los datos? A ver. Ajá, vamos a hacerlos con el 1 y luego yo les muestro, yo tengo el de él, yo los tengo aquí, pero para que quede bien explicadito cómo se hace, ¿ok? Los datos serían, la muestra 1 es 8,1463. Okay. La muestra 2, 9,6410.
Muestra 3, 11,9773. Ok, la 4. Muestra 4, 7,7687. 7.600. 87. 87. La muestra 5, 10,2805. Ok, ahí estamos. Entonces yo le voy a dar estado para que él me dé la muestra, el promedio y la desviación estándar. Lo estoy cerrando a 4 cifras significativas. Esto para buscar una mayor precisión, ¿verdad? Recuerden que normalmente nos piden 3, pero cuando estamos en una operación intermedia, agarren una cifra significativa más. 4 y 4. Ok. Recuerden que se trata de modelar, entonces yo aquí en mi cuaderno anoto esos 2 datos. Yo hice lo mismo con la otra muestra, ¿ok? No la voy a hacer aquí por tiempo y para avanzar un poquito, pero ahora vamos con la prueba T, ¿sí? Vamos, para ver la desviación, ¿cómo se puede interpretar la desviación? La desviación estándar. La desviación estándar es qué tanto se alejan los datos de la media en promedio. ¿Sí? A veces se alejan mucho y a veces se alejan un poquito. Eso afecta, ¿verdad? Porque hay datos que están muy agrupados. Es más, vea, voy a seguir un poco y ahorita hago una observación de lo que usted dijo que en realidad es importante mencionar. Y lo vamos a observar en lo otro. Ok, entonces vamos a la calculadora. Estamos en una prueba T, pero yo tengo una duda sobre esta que está acá. No sé cuál elegir. Y entonces les pregunto a ustedes qué hago yo para saber cuál elegir. ¿Qué tendría que pensar antes de elegir aquí? Si esta o esta. Muy bien, hay que volvernos al problema, hay que pensar qué se buscaba en el problema. Teacher, ¿usted se acuerda cuál es nuestro objetivo en el problema? ¿Qué queremos demostrar? Sí. Las hipótesis. Dice cómo afecta la exposición al sol a la biomasa seca de la hierba por encima del suelo. Y tenemos la hipótesis de la investigación que dice, existe una diferencia significativa en la exposición al sol a la biomasa seca de hierba por encima del suelo. Y la hipótesis nula dice, no existe una diferencia significativa en la exposición al sol a la biomasa seca de hierba por encima del suelo. Ok, súper. Ahí ya la teacher lo dijo, verán, palabras de un biólogo y palabras de un matemático que elijo. Yo diría que en la primera uno se pone al 2, Ajá, entonces sería este o este. ¿Ustedes están discutiendo qué es alguna de estas dos? Ok. ¿Alguien se inclina por ajá? Ok. Teacher, usted me leería otra vez la hipótesis alternativa. Escuchen la hipótesis alternativa y traten de transformarla en una de estas. Dice, existe una diferencia significativa en la exposición al sol a la biomasa seca de hierba por encima del suelo. Esa es la hipótesis nula. No, esa es la de la investigación, perdón. La nula es, no existe una diferencia significativa en la exposición al sol a la biomasa seca de la hierba por encima del suelo. ¿Esa es la? Esa es la nula. No, la alternativa. Y la alternativa es la que te leí anteriormente. Dice, existe una diferencia significativa en la exposición al sol a la biomasa seca de hierba por encima del suelo. Existe una diferencia significativa. No dicen si los del sol son mejor o si los de la sombra. No sé por qué no participamos. Exacto. Exacto. Muy bien. Vean qué sensible que es, ¿verdad? Porque uno podría decir, porque es que decía que hay una diferencia, entonces en las tres se plantea una diferencia, realmente sí. Pero el texto no dice quién es mejor ni quién es mayor. Solo dice hay una diferencia, por eso elegimos el tercero. ¿Saben? Porque por el planteamiento de la biología. Ok. Bien, ahora aquí yo voy a meter los datos, ¿verdad? Que esto es parte de... Vamos ahí. Voy a moverme un poquito más. Esta parte ustedes ya la conocen. 5962. Que por aquí tengo 1.70. 012. Y la otra desviación estándar 2.472. El N fueron 5 muestras, ¿verdad? Sí, 5 5 muestras en ambos lados. Sí. Ok,
Ok, una observación, aquí lo apunté. 1.70. Profe, y yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si entonces tienen solo dos grupos como este seguimiento de los grupos? Por ejemplo, tres grupos, cada uno se conforma de Eso, muy bien. El ejemplo que tengo más adelante respondemos a esta pregunta. Desviación estándar 1.70, 243. Pregunta, ¿cuáles datos están más alejados? El segundo, estos datos están como más dispersos. O sea, si hiciéramos un diagrama de cajas, saldría más grueso. Y este tendría un diagrama de cajas más compacto. ¿Ok? Como por aquello analizar. Bien, aquí 0.05, el nivel de significancia, ¿verdad? Creo que no lo mencionaron. Bueno, creo que el texto más adelante lo menciona. Le damos calcular y, bueno, aparece eso de ahí. ¿Qué opinan ustedes? Ok. Esa es la conclusión final, pero argumentémoslo un poco más. Esto que está aquí, este número 6.22 por e a la menos 2, ¿cómo se escribe ese número? 0.0622. Ok, y el nivel de significancia era el 5%. Entonces, es menor que el P es mayor o menor. Este es 0.05. El P es mayor, ¿verdad? Y si es mayor, ¿aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? Aceptamos la hipótesis nula. Es decir, ¿qué conclusión podríamos dar desde la biología? Ok, desde la biología podríamos decir Que independientemente si la planta estuvo expuesta o no al sol, o las plantas estuvieron expuestas o no al sol, la calidad de la masa, de la biomasa, no se va a alterar. ¿Y cómo se da cuenta de esto el estudiante? Recuerden que la prueba estadística es para verificar lo que ya el estudiante, a las conclusiones que ha llegado el estudiante, para poder verificar y concretar en una forma más analítica, ¿verdad?, sus resultados. Entonces, el estudiante utiliza una balanza para poder determinar la cantidad de masa, tanto de las muestras que estaban a la luz como a la sombra. Y llega a la conclusión de que la masa no se ve afectada por la presencia o no del sol en las plantas cuando la biomasa ya está seca. ¿En qué creen ustedes que iba a interferir la luz solar en un proceso biológico realmente? Entonces, sí, es una pregunta. Sí, es una pregunta para ustedes. Y en que tal vez el sol, la cantidad de sol que recibe. En la fotosíntesis. En los procesos biológicos que realiza la planta, obviamente la acción del sol sí va a marcar un papel fundamental en la tasa fotosintética. Si estuviéramos midiendo la tasa fotosintética, ahí sí podríamos ver que nuestra hipótesis de la investigación tal vez no sería la masa aceptada en este caso, pero como lo que estamos midiendo es la biomasa seca de las plantas cortadas a raíz de los tallos, dejando la raíz en el suelo, podemos determinar que la hipótesis correcta es la hipótesis nula, porque no intervienen los procesos fotosintéticos, o sea, solamente para la parte de procesos vitales de la planta es importante o no que el sol le haya dado directamente o si hubiera estado a la sombra. Ok, chicos, otra cosa un poco más como desde el punto de vista de, por eso estamos, teacher Gabriela y yo acá. Vean, la biología sigue estudiando su área de conocimiento. La matemática lo que le llega a hacer es ayudarle como a tener más seguridad, como a decir, bueno, usted tiene razón, y tiene razón porque ya hizo un estudio estadístico que le da la razón, porque usted puede decir con mucha fuerza, con mucha certeza, no solo suponiendo lo que pasa, sino que la matemática le dice, esto es así, punto. Suena un poco como duro, pero usted a veces ocupa esa fuerza y esa fuerza la da la matemática, ¿ok? Como para hacer una relación ahí entre y estas áreas. Y haciendo una relación con matemática, como explica el profe Andrés,
Este es el plus, chicos. Este es el plus que busca la IB que ustedes hagan en sus proyectos de investigación individual. ¿Qué quiere decir esto? Ningún estudiante, por más perfecto que vaya en informe, logra una nota perfecta o logra un 7 si no va de la mano con el análisis estadístico. El análisis estadístico es lo que da el 6 o el 7 a una investigación. Así sea que todo haya sido, toda la redacción, todo el procedimiento y todo haya sido perfecto, si no lleva el proceso estadístico, no hay posibilidad que un estudiante pueda ganar un 7 en la investigación interna. Pero eso sí un poquito comprueba que comprobar las hipótesis y la investigación, o sea, comprobar los resultados de las hipótesis y de la investigación. Exacto. Y no se basa solamente en un proceso de observación o prueba y error. Ajá, exacto. Le da mucha fuerza. Exactamente. Bien, entonces vamos con la segunda parte de la clase y se puede compartir. Ah, muy bien. Y bueno, como les decíamos ahora, vamos a hablar ahora de una investigación elegida al azar de alguno de sus proyectos, ¿verdad? Y la investigación elegida tiene el título del impacto de aguas residuales en la germinación de la semilla y crecimiento longitudinal del tallo del zapallo italiano Curcubita pepo. ¿Qué vamos a estudiar aquí? Germinación de semillas y crecimiento de tallos. ¿Qué es lo que busca la o el estudiante con este proyecto? Bueno, lo que busca es demostrar en qué medida las aguas residuales contaminadas con químicos de limpieza impactan a la germinación de semillas y el crecimiento longitudinal del tallo del zapallo italiano. Tenemos objetivos, los objetivos tanto en general como los derivados, que son los específicos, que nos dan una orientación de que la prueba que se puede utilizar para esta investigación, la prueba estadística, es una textura, ¿verdad? Pero aquí yo quiero hacerles un hincapié de que dependiendo de la prueba estadística, ustedes tienen que hacer un replanteamiento de los objetivos. Y eso está en un documento que ya algunos de ustedes se los he pasado y ahora lo voy a subir para todos para que lo revisemos en la próxima vez. Tenemos la hipótesis de la investigación que dice las aguas residuales contaminadas por químicos afectan en gran manera la germinación y el crecimiento del zapallo italiano. Y tenemos la hipótesis nula que dice las aguas residuales contaminadas por químicos no afectan la germinación y el crecimiento del zapallo italiano. Vemos cómo él o la estudiante determina todas las variables, ¿verdad?, que intervienen dentro de la investigación. Y viene la metodología explicada, cómo de una población de 60 semillas se van a destinar 15 semillas, ¿verdad?, para cada uno de los tratamientos. Siendo el primer tratamiento lejía con agua, el segundo tratamiento desinfectante líquido con agua, el tercer tratamiento detergente en polvo con agua y el tratamiento 4 solamente agua, que va a ser el que va a determinar las plantas control. Para cada uno de estos tratamientos, la estudiante o el estudiante establece un parámetro de cantidad, o sea, una cantidad específica del químico que va a aplicar junto con el agua, ¿verdad? Cada uno tiene una medida proporcional. Entonces, estamos claros, son las semillas, 15 plantas por tratamiento y son 4 tratamientos diferentes. 3 de ellos con productos, con sustancias químicas de residuo, ¿verdad? Y el de control, que es solo con agua. Okay, aquí viene explicando lo que utilizó para cada uno de los tratamientos. Y dicho, lo escuchamos. Sí, bueno, y voy a abrir ese documento. Y voy a dejar de compartir. Diga. No, es que son tan importantes, por ejemplo, las mezclas y los químicos. O la mezcla que estaba haciendo ahí.
¿Qué no te queda claro? También las listas de los ingredientes que son el bien para decir de esa manera. Ok. Es que son desechos, digamos, ella o él lo que estaba buscando con este experimento, déjame devolverme acá, ya no estoy compartiendo. Lo que está buscando, vámonos acá, es estudiar el efecto causado por aguas residuales. Las aguas residuales contienen o cloro, o detergente, o jabón líquido, ¿verdad? Entonces, esta persona lo que quiere demostrar cómo esos residuos que causan contaminación pueden afectar el crecimiento de esta planta en específico. Y por eso el control es solo con agua, para poder tener un parámetro de comparación. ¿Qué recomendación le darías a la compañera o al compañero? Eso. Tal vez, tratar de encontrar de dónde proviene todas las diferentes aguas que pero es que imagínate que si ella no o él no delimitan las sustancias que va a utilizar, la investigación se hace demasiado grande. Aquí yo lo que le aconsejaría al compañero o a la compañera es que mencionen desde el principio cuáles son las sustancias residuales. Eso sería lo que yo le aconsejaría. Ok, bien, entonces, y ahí les estoy proyectando ya la parte de resultados. Y los resultados, a ver, entendamos lo que nos están mostrando. Hay 4 tratamientos. Entonces, con lejía, con desinfectante líquido, polvo y sin nada. Y eso lo hizo 4 veces. ¿Ok? Hizo 4 experimentos. Y eso es lo que se muestra aquí. Experimento 1, bueno, con lejía, eliminaron 9. Con desinfectante líquido, eliminaron 3. Detergente en polvo ninguna y solo con agua le eliminaron 3. Ok, pero lo que pasa es que esta información que está aquí es solo el experimento donde se muestran los 4 tratamientos. El experimento 2 vuelve a mostrar otra vez, bueno, esta vez 8 con lejía, 4 con desinfectante, 8 con polvo, con detergente en polvo y 6 con agua. El tercero, y ahí está mostrando la información. A ver, para yo poder hacer una T-Student, ¿qué ocupo? ¿Cuál es la información que se ocupa? Promedio de desviación estándar. ¿De dónde va a salir ese promedio? ¿De dónde saco yo la información para decir el promedio de qué? de la medida de Ok, ajá, por ahí va. Exacto. Vean, la cantidad de plantas germinadas por cada tratamiento. En esta investigación no viene esa tabla. Entonces, el estudiante que elaboró esto, yo le sugeriría que haga esa tabla, donde muestre que el tratamiento 1 con lejía y me muestre cuáles son, que en el primer tratamiento germinó 9, que en el segundo germinó 8. ¿Por qué? ¿Por qué necesito esa tabla? Porque de esa tabla yo lo voy a calcular el promedio y la desviación estándar. ¿Sí? Sí, pero rapidito. Ok. Bueno, yo la verdad, chicos, tenía esta tabla hecha y ahora temprano no la encontré. Todo está bien esquemado. Entonces, pues la voy a hacer aquí. Vamos a ver cuánto puedo durar. Pero si yo la usaba. Pero bueno, Peter, ¿usted me ayuda tiene la exploración ahí abierta? Voy a abrirla. O por lo menos estos datos de los que estoy hablando. Sí, claro, ya los comparto con los estudiantes. Ok. Yo voy a hacer una tablita aquí. Vamos a ver, tratamiento 4, ok. Muy bien. Entonces les voy a dejar de compartir esto. Les voy a compartir, como igual no lo voy a hacer todo porque ya aquí está. Ahí está. ¿Lo ven? No. No, porque ya lo estoy compartiendo yo. Ah, bueno, ya estás compartiendo vos. Sí, Okay. pero a ver, tratamiento 1. Este es con lejía. Ajá.
Es el tratamiento 2 con, este es el Desinfectante líquido. Ajá. Desinfectante líquido. Tratamiento 3 es con Detergente en polvo. detergente en polvo. Y el tratamiento 4 es con agua. Agua nada más. Ok, y aquí voy a poner experimento 1, experimento 2, experimento 3, experimento 4. ¿Me ayudan con los números? Claro. Díganme los tienen, los puedo ver todos juntos. Sí, los veo todos Díganme juntos. todos los de lejía. Con lejía son, en ese orden, 9, 8, 8 y 9. Ok, con desinfectante líquido. 3, 4, 3, 3. Ok, con detergente en polvo. 0, 0, 0, 1, 0. ¿Y en agua? En agua son 3, 6, 5 y 4. Ok, esa es la tabla que yo les decía que hace falta, ¿verdad? Ahí se ve más o menos. Pero aquí hay una situación que necesito que me ayuden a pensar. Yo tengo 4 tratamientos, que se hicieron 4 veces. Yo podría sacar un promedio, decir aquí, bueno, la media, ¿verdad? La media de cada uno, que para que esto sea más rápido, yo voy a poner esta y la desviación estándar de este sería este. Esto yo lo hice ahí para no pasarnos en esos cálculos. Y así ahí sí lo tengo para los demás. Pero, a ver, la prueba T calcula primero que sea la misma población, ¿verdad? Que la población es la germinación. El mismo objeto, el mismo fenómeno, la germinación. Pero yo podría hacer una test student con estos 4 a la vez. ¿Lo permite? Una prueba T. Son muchos. Entonces, ¿cuántos me piden de student? Chicos, los de la casa están escuchando, necesito que participen. Los de la casa, ¿cuántos ocupo? Profe, se ocupan 2. 2. Muy bien, se ocupan 2. Entonces, yo voy a agarrar este, porque ya le saqué el promedio. ¿Y cuál más agarraría? El de control, ¿Por que qué? sería el de agua, Ajá, ¿y por qué ese? porque es como el que, o sea, que determina el crecimiento que tendrían naturalmente las plantas. Muy bien. ¿Y por eso se llama? Control. ¿Sí? Tiene un nombre muy de que controlemos todo con él. Es decir, que nos va a dar como esa idea de que nos sirve. Promedio, yo lo saqué también, 4.5, 1.2910. Ok. Pregunta, generemos una hipótesis nula nosotros. O sea, vamos a hacer tratamiento 1 con tratamiento 4. ¿Y qué queremos? Fue lo que la teacher nos dijo que necesitábamos demostrar ahí. Sí, palabras de biología. La diferencia entre cómo, o sea, termina una planta con esa sustancia es que no la da y el agua. O sea, como el de control de agua y sería como normalmente o sea, terminaría. Ok, pero ahí tenés la idea. Hagamos un poco que me lo diga con palabras matemáticas, técnicas, sí. Profe, ¿Sí? sería que hay una diferencia significativa entre la tasa de germinación de la lejía y la tasa de germinación del agua. Muy bien. Estamos hablando de una diferencia significativa. Entonces, que haya o que no haya una diferencia significativa. ¿A cuál sería la hipótesis nula? ¿Que sí haya o que no haya? ¿Julián? Al revés, por eso se llama nula. ¿Ok? La nula es lo que usted no espera que pase. Exacto. Realmente. Aquí recuerden que estamos viendo no solamente la germinación, sino el crecimiento del tallo. No podemos dejar de lado todo lo que es el eje de la investigación, porque entonces toma otra dirección, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso también. El hecho de que no haya una diferencia significativa, pues indica que el promedio de una, básicamente es lo mismo que el promedio de la otra. O sea, como que se están comportando iguales.
y que sí hay una diferencia significativa, significa, bueno, pues que son diferentes. Ok, disculpen ahí la notación matemática, pero bueno, entonces ya tenemos los datos, ven, 4, esto de aquí, vamos a ver cómo nos va con esto en la calculadora. Y bueno, aquí, ya, ay, niño. Sí. No, pero sí, ya mi chance. Ah, bueno, no, porque yo los tengo aquí escritos en el cuaderno. Gracias. Ok. Y teníamos este n que pongo. Ajá. ¿No? ¿Quieren ver la tabla? Serían 4, profe, ¿no? Serían 4. Ajá, muy bien. Serían 4. ¿Por qué 4? No. Es que eran 4 tratamientos también, pero no es por los tratamientos, es por los experimentos. Porque se hizo 4 veces esto. O sea, si este estudiante hubiera hecho esto un par de veces más, el n hubiera sido 6, porque lo hizo 6 veces, 6 experimentos. Bueno, lo calculamos, llegamos a un 0, vemos que el P es menor que 0.01, es 0.05, o sea, el P es menor. ¿Qué significa eso? Que se rechaza la hipótesis nula, es decir, que aceptamos la hipótesis. Exacto. Aceptamos la hipótesis alternativa. Se acepta, bueno, en realidad tiene que responder que se rechaza, por lo menos en matemáticas. Se rechaza H0, esto implica que se acepta H1. ¿En biología es? En biología sería explicar que se acepta la hipótesis de la investigación por cuanto el análisis estadístico nos da como resultado, ¿qué nos da como resultado? Si hay una diferencia entre la germinación entre la que recibió la sustancia con lejía. Ajá, y después con agua. Ajá. Exacto. Germinación y crecimiento de los tallos. No podemos olvidarnos, ¿verdad?, de lo que estamos analizando. ¿Qué? Muy bien. Pero esto fue estos dos. No sé, ¿qué otra cosa ustedes como investigadores harían? Ya hicieron esto y ya demostraron. Profe, ¿Sí? perdón, la verdad es que me perdí en una parte con respecto a qué está rechazando o aceptando la hipótesis. Creo que me confundió. Ok, te vuelvo a leer las hipótesis. La hipótesis nula dice que las aguas residuales contaminadas por químicos no afectan la germinación y el crecimiento del zapallo italiano. Mientras tanto, que la hipótesis de la investigación dice que las aguas residuales contaminadas por químicos afectan en gran manera la germinación y el crecimiento del tallo del zapallo italiano. Muy bien, vean, aquí es importante. Entonces, digamos, ¿Sí? o sea, que lo que se está, o sea, realmente se aceptó o rechazó. En cuanto con la lejía, que es lo que en este momento el profesor acaba de Comparando con la test student, podemos determinar que se acepta la hipótesis de la investigación porque sí vemos una afectación. Y ahí pueden agregar, perdón, el análisis matemático que ustedes acaban de hacer con el profesor. Noten chicos algo. Voy, Patrick. Recuerden que la hipótesis general es que estos contaminantes sí afectan que germine o no germine algo. Y acabamos de hacer con matemática un proceso que muestra que con lejía o con agua hay una diferencia significativa. O sea, sí hay una afectación.
Aquí podríamos cuestionar o reflexionar, bueno, pues ¿qué le fue mejor con lejía? Que eso es algo más, porque la hipótesis era que si había diferencia. Y estamos reforzando esa hipótesis de investigación diciendo, sí, sí hay una diferencia. Y le pedí 10 minutos al profe Marco, entonces seguimos la clase 10 minutos más, o 15, hasta que terminemos la idea. ¿Sí? Entonces, estén tranquilos. ¿Sí? También, o sea, yo siento que uno, o sea, podría hablar para reforzar su investigación con todo esto, porque vamos, en el que no se puso en T3, ese casi que afectó, o sea, hubo esto de energías, más bien se ayudó de eso, pero con este T3, más bien lo afectó un montón a la gente que podía hasta quemar las semillas donde no sabían, no terminaban, y ver que esta se puede ver los resultados. Entonces, yo creo que más allá de los datos que analizan matemáticamente, podemos ver que evidentemente siempre hay una diferencia entre agua y los diferentes. Exacto, es que eso lo que vos haces es comparar la diferencia que hay entre la planta control, las plantas control y los diferentes tratamientos, que pueda afectar de una forma positiva o negativa, igual es una afectación, ¿verdad? En este caso la lejía, ¿qué es la lejía, chicos? ¿Qué es la lejía? Sí. No sé, pero también pueden preguntar, se dice que esa energía es como prueba, es como que se usa matemáticamente para demostrar que sí hay una diferencia y ya esto las demás se puede interpretar y como por ejemplo la desviación estándar Okay. La lejía es cloro, chicos. ¿Qué propiedades tiene el cloro? El cloro es muy beneficioso para las plantas. Eso es lo que incentiva que al aplicarle cloro, aunque sea de un agua residual, ese químico propicie un crecimiento y una germinación mayor, ¿verdad? Que la planta que solo tiene agua. ¿Por qué? Porque el cloro aporta ciertas sustancias que evitan la contaminación por microorganismos, etcétera, ¿verdad? Incluso, veámoslo en algo de la vida cotidiana, perdón, profe. Cuando usted va a consumir una ensalada, generalmente la lechuga y todo, pasa por cloro, ¿verdad? Aunque sea en una pequeña cantidad. ¿Por qué será? Porque quita contaminantes. Ya. Ok, y para cerrar, porque nos queda poquito tiempo, entonces tenemos una hipótesis de investigación que esos químicos sí afectan la germinación. Acabamos de hacer una parte de la prueba donde nos dimos cuenta que con lejía o con agua sí hay una diferencia significativa. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si hacemos detergente en polvo comparado con agua? ¿Qué resultados esperarían? ¿Que haya una diferencia o que no haya diferencia? Que sí hay una diferencia. Es decir, esto que está aquí, aunque, y esto es importante, aunque es evidente, es evidente que el detergente en polvo afectó, podrá ser evidente, pero usted no lo puede reforzar hasta que no le meta la mate a esto. ¿Está bien? Usted no puede, ni siquiera lo puede afirmar. Si usted lo afirma, es una afirmación que no es tan fuerte, aunque sea evidente. ¿Ok? Entonces, bueno, yo hice la investigación aquí, y sí, en efecto, al comparar T3 con T4, pues sí hay una diferencia significativa. ¿Está bien? El P me dio 0,003, sí me dio. Pero tengo una duda. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el desinfectante líquido al compararlo con el agua? Podría ser menos significativo. Ok, entonces vean, hagámoslo. Lo de la desviación estándar, Patrick, lo estás confundiendo. ¿Ok? Los resultados son parecidos. Eso, muy bien, pero eso no tiene que ver con desviación estándar. ¿Ok? Tiene que ver con otro concepto que se llama diferencia significativa. Bien, vean, aquí tengo el promedio, aquí tengo la desviación estándar. Entonces yo me voy a ir a la calculadora y voy a poner ese promedio 3.25. Voy a poner esa desviación estándar que es 0.4330. Este lo dejo así, ¿verdad? Porque era el grupo de control. Le doy a calcular y vean que me da 1. Y abajo dice no se pudo rechazar. No se pudo rechazar HCl.
¿Qué significa entonces? Se acepta la Se acepta la hipótesis nula. ¿Y qué pasa en este trabajo si estamos aceptando la hipótesis nula? Aquí lo rechazamos, aquí lo rechazamos y aquí la aceptamos. significa que, o sea, básicamente la respuesta sería que en algunos casos, la mayoría de los casos se podría decir que sea, o sea, hay una diferencia, pero hay unos que son muy clave. Exacto. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más opinan ustedes que está pasando ahí? ¿Qué podrían inferir? Es el desinfectante, ¿no? El desinfectante líquido. Habría que, me parece que habría que también tal vez ver los componentes de un desinfectante para poder y ver si como en la guía ayuda o qué tiene. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Se comporta diferente, no, perdón, se comporta diferente a los dos, Ok, ¿alguien más? Es decir, al echarle desinfectante líquido no hubo una diferencia significativa. También ahí puede ser, buscando la respuesta biológica, que la concentración en agua del desinfectante no propició que hubiera un cambio significativo. Por eso se acerca tanto a la muestra, a los resultados de la muestra control. O sea, aquí el estudiante tiene que hacer un análisis real, ¿verdad? Que vaya acorde a la investigación y que pueda justificar por qué la hipótesis nula en este caso sí se está aceptando. Pero en general de toda la experimentación, la hipótesis de la investigación es la que ha dado correctamente. Entonces tiene que hacer una explicación de qué pasó con las muestras del desinfectante. Podría ser un factor externo, ¿verdad? Tal vez el desinfectante que usó no era tan malo, podría ayudar al ambiente. O los componentes, lo que decía Patrick, que habría que investigar qué componentes tenía el desinfectante. Muy bien, excelente. Muy bien, y entonces, como usted ha hecho base, bueno, es que tal vez le pudo haber echado más desinfectante. ¿Qué pasa si le echo el doble de desinfectante que le eché? En lugar de echarle 10 ml, si le hubiera echado 10 o 20, habría una diferencia. Porque el polvo es más concentrado, ¿verdad? ¿Sabe cómo diluyó el polvo? Pero es más concentrado el polvo que él. Entonces ahí como que uno podría, en sus propias investigaciones, decir, tal vez yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, yo tengo el resultado, reflexionar, ¿verdad? Que es parte de lo que se quiere en IB. Ese tipo de análisis, chicos, es lo que yo les comentaba, que los investigadores buscan, que el examinador busca, que comprueba realmente el trabajo de campo que ha hecho el estudiante y las conclusiones a las que está llegando que son reales de la investigación, ¿verdad? A eso es lo que nos referimos. Bueno, chicos, para cierre, yo creo que lo he hecho varias veces en la clase, pero lo importante es que sientan que de verdad no estamos forzando, como se ha visto en otras veces, estamos forzando cómo calzar una materia con la otra. Esta materia calzó solita y yo nada más le dije a teacher Gaby, hagamos juntos esto porque vos estás explicando lo mismo que yo, o yo estoy explicando lo mismo que y ver esa relación que realmente en la vida funciona así. En la vida usted no anda buscando con qué relacionar esto con otro, simplemente se relacionan, tiene que ver con la actividad analítica de la pesada, con diagramas de Venn, que las cosas se relacionan una con la otra y pues entender que ustedes pueden relacionar muchas materias y no solo esta. Sé que por ejemplo, se relaciona con gestión empresarial, en una parte que ya hemos visto de algunas partes de la materia. Entonces, entender y bueno, y esa es la intención de esta clase. Entonces, les agradezco un montón la participación. Yo voy a dejar de grabar acá.